hecho, tenemos con nosotros, como digo, a Pablo Pérez, que es portavoz nacional de Jupol, para que nos explique cuál es el motivo y por qué todas las policías, nada más y nada menos, están en contra de este proyecto de ley de seguridad ciudadana que plantea el gobierno PSOE-Podemos para toda España. Muy buenas tardes. Hola Nieves, muy buenas tardes. Un placer estar contigo este ratito. Pues explícanos, a ver, ¿por qué estáis en contra? ¿Qué supone esta ley de seguridad ciudadana para la propia policía y para el ciudadano? Pues mira Nieves, en primer lugar lo que vemos es que esta ley lo que va a hacer es atacar más todavía si cabe ese principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sean estatales como Policía Nacional, Guardia Civil, las autonómicas o incluso las policías locales. Se está coartando cada vez más ese principio de autoridad. Y luego también estamos viendo cómo va a mermar nuestra capacidad de trabajo en la calle, ¿no? Lo que va a repercutir efectivamente en contra del ciudadano, en contra de su seguridad, en contra de toda la sociedad en general, ¿no? Hay ciertos puntos que es verdad que entendemos que son más importantes que otros, ¿no? Y hay puntos que entendemos que no pueden derogarse bajo ningún concepto. Entre ellos, entendemos que uno que es muy grave y que realmente va a poner en peligro la seguridad ciudadana y la seguridad de toda la sociedad es el hecho de no ser necesaria la convocatoria o la comunicación, mejor dicho, no la convocatoria, sino la comunicación de una manifestación o concentración espontánea. Tendríamos que definir muy bien el tema de espontáneo, porque efectivamente nosotros es muy difícil que de manera espontánea se junten 2.000 personas, ¿no? Entonces, ¿eso qué conllevaría? Pues que si en la actualidad, habiendo una comunicación, habiendo un dispositivo policial previo para poder garantizar ese orden público, se están montando los disturbios que se están montando a nivel nacional ya en diferentes puntos de España, imaginémonos lo que puede ocurrir si no se comunican esas concentraciones, manifestaciones, no hay ese dispositivo previo preparado y se producen los disturbios que estamos viviendo actualmente, pero sin policías. Creo que va a repercutir muy gravemente en los ciudadanos, en el mobiliario urbano, en los vehículos que hay en vía pública, incluso, como estamos pudiendo ver, en los saqueos a comercios, ¿no? Entonces, creemos que esta es una norma, un apartado que influye mucho ya no solo en nuestro trabajo, que va a influir porque va a poner en riesgo a los compañeros que acudan a esas concentraciones no comunicadas porque van a ir en una gran inferioridad a los manifestantes, sino también al resto de la ciudadanía, ¿no? Otro punto que creemos que es también muy delicado es el tema de no la grabación, que no es que estemos disconformes con que se nos grabe, porque nosotros mismos somos los primeros que estamos dispuestos a aportar una cámara unipersonal en nuestro pecho para grabar las intervenciones, pero de principio a fin. ¿Con qué motivo? ¿O por qué motivo? Pues por el hecho de que estamos viendo habitualmente intervenciones cortadas e informaciones sesgadas. Siempre aparece el compañero con la mano en alto con la defensa para golpear al manifestante. Es lo único que se aprecia, pero no se aprecia ni el antes ni el después de lo que ahí ocurre, ¿no? Entonces, bueno, el que no se nos permita a nosotros portar esa cámara y ahora se quiera permitir la difusión de esas imágenes sin nuestro consentimiento, creo que vulnera ya nuestro derecho a la intimidad, el hecho de que nadie tiene por qué saber a qué me dedico, y si se hacen públicas efectivamente va a vulnerar ese derecho, pero ya no solo eso, sino que, como es conocido por todos, en diferentes puntos de nuestro país, por desgracia, aún sigue habiendo un cierto odio hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, esto repercutiría en que podemos sufrir amenazas, acosos, pero ya no solo nosotros, sino también nuestras familias, nuestros hijos en los colegios, ¿no? Entonces, pondría en riesgo también nuestra integridad física y la de nuestras familias, ¿no? En ese sentido. No tenemos por qué esperar a ver esa imagen en una red social, no. Vale con que esa imagen sea difundida a través de unos grupos privados de WhatsApp o de Telegram para que en el día de mañana yo, en un supermercado, en un centro comercial o en un cine, me pueda encontrar con mi familia y algún antisistema que evidentemente haya visto mi foto en uno de esos grupos y me pueda reconocer y quién sabe si intentar agredirme a mí o a alguno de los miembros de mi familia, ¿no? Entonces entendemos que también es una parte bastante delicada y complicada, ¿no? ¿Qué más podríamos destacar? Pues hombre, el tema de la suspensión de cierto material antidisturbios, ¿no? Como son las pelotas de goma. Efectivamente, las pelotas de goma, como hemos podido escuchar en muchas ocasiones, causan
lesiones irreparables. Pero ¿en qué porcentaje? Hemos visto cuántas lesiones irreparables por pelotas de goma, 4, 5, 10 como mucho. ¿Cuántas pelotas de goma se han podido lanzar desde que se está usando? 40.000, 50.000, 100.000 pelotas de goma. El porcentaje de las lesiones que causan estas pelotas es muy, muy, muy pequeño. Entonces también tenemos que recordar que llevamos otro arma, como es nuestro arma reglamentaria, nuestro arma de fuego, que efectivamente eso sí que causa también lesiones irreparables. Hace poco tuvimos un fallecido en Madrid que arremetió contra nuestros compañeros con un arma blanca y por desgracia, nuestros compañeros tuvieron que abatirle, ¿no? ¿Vamos a retirar también el arma de fuego porque causa lesiones irreversibles e irreparables, incluso la muerte? Vamos, creo que no es la excusa en este caso. Y aún así, consultados nuestros expertos, que son los de las unidades de intervención policial, nos afirman, por activa y por pasiva, que por muchos elementos que han probado, no hay ninguno que genere el mismo resultado para restablecer el orden público y disolver graves disturbios. Entonces, si nos retiran ese material, vamos a tener un problema que va a ser que vamos a ir al cuerpo a cuerpo. ¿Qué va a conllevar? Más lesionados, pero por ambas partes, tanto por parte de la policía como por parte del manifestante, en este caso, Nieves. Claro, es que yo eso quería comentar también contigo, ¿no? Que además está este proyecto de ley justamente en el momento en el que más inseguridad está habiendo, en el que más ataques está teniendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que es justamente cuando el proyecto de ley tenía que ser al contrario, porque yo no sé si dirán algo de que lleven o no lleven, o porten o no porten los que se concentren libremente y sin tener que pedir permiso, pues piedras, botellas, etcétera, etcétera, porque dicen que es un proyecto que acaba con la ley Mordaza, pero bueno, lo de la ley Mordaza se le llamó así, no considero que fuera. Una mal llamada, sí. También fue la que sustituyó a la patada en la puerta de Corcuera. Eran en momentos en los que era necesario y ahora era necesario otro tipo de seguridad ciudadana. No sé cuál puede ser el objetivo, ¿no? Porque parece que se quiere quitar ese principio de autoridad que necesitamos los ciudadanos para estar defendidos ante cualquier altercado o ante cualquier problema que pueda haber en la sociedad. Sí, efectivamente, Nieves, estoy totalmente de acuerdo contigo y en este sentido lo que estamos viendo es que esta ley a quien favorece no es al ciudadano y al manifestante pacífico, no, porque nosotros, en este caso, como Jusapol, nos hemos manifestado en más de 100 localidades diferentes de toda España. No ha habido nunca ningún tipo de problema. Entonces, a mí, todo lo que se ha modificado en esta ley como manifestante me va a influir en nada, o sea, en nada. En cambio, quien sí beneficia es a ese manifestante que va a arremeter contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a aquel que va a montar barricadas, a aquel que destroza mobiliario urbano, a aquel que comete pues, todo este tipo de hechos que pueden ser sancionables administrativamente hablando, incluso alguno penalmente, ¿no? Y a ese es al que realmente se favorece. Al infractor, al malhechor en este caso, ¿no? Y no a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Creo que estamos viviendo un momento difícil y complicado a nivel de seguridad, como bien has explicado. Se han incrementado el número de atentados contra los agentes de la autoridad y con esto lo que nos tememos es que se siga aumentando, siga incrementando muchísimo más todavía, porque va a dar pie a ello, con multas además que tenemos que leer en una de estas enmiendas que se van a poner sanciones en relación a la capacidad adquisitiva económica de la persona que cometa la infracción a sancionar, ¿no? Creemos que es muy peligroso este tipo de hechos porque lo que va a conllevar es a ciertas mafias, por decirlo de alguna forma, que evidentemente lo que van a hacer es contar con gente que no tenga ningún tipo de poder adquisitivo o no tenga prácticamente poder económico para utilizarlo de punta de lanza, ¿no? En este caso, para arremeter y cometer todos estos hechos de los que te he comentado anteriormente y realmente pues cubrirles los gastos como van a ser las cuantías mucho inferiores al no tener ningún tipo de ingreso, pues evidentemente creemos que se puede generar una problemática bastante importante en este sentido. Entonces, bueno, pues como te he dicho, totalmente de acuerdo con lo que has explicado y realmente en ese sentido, si nosotros no podemos trabajar con seguridad, va a ser muy difícil que podamos garantizar vuestra propia seguridad en este caso.
Claro que es de lo que se trata y para lo que están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Efectivamente. propia palabra lo indica. La macromanifestación va a ser para el día 27 de este mes, este próximo sábado, en Madrid. Pero hoy ya han empezado protestas en distintos puntos de España, en distintas regiones, y al parecer, según dicen las redes sociales, según estamos viendo, según hemos visto los propios periodistas, está siendo un éxito en esas regiones antes y previa a esa macro manifestación del día 27. ¿Cómo lo considera Pablo Pérez como portavoz de Jupol? Pues efectivamente, creemos que ha sido todo un éxito todas las concentraciones que ha habido en delegaciones y subdelegaciones de gobierno a nivel nacional. Pero queremos anunciarle a nuestro gobierno que esto ha sido solo el preámbulo, que la concentración que hay el próximo día 27 de noviembre en Madrid a las 11:30 en la Puerta del Sol va a ser una manifestación multitudinaria y además histórica, porque hasta ahora nunca se habían unido todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para una manifestación como esta, porque vamos, las estatales, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, las autonómicas y las policías locales, todas al unísono. Y todas bajo el mismo lema, ese no a la inseguridad ciudadana. Ese lema lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque entendemos que nuestro trabajo, y además nos debemos a ello, es garantizar esa seguridad ciudadana. Y con una ley que no nos permita trabajar a nosotros con seguridad, va a ser muy difícil que nosotros podamos garantizar esa seguridad, ¿no? Entonces, de ahí que convoquemos pues, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sean estatales, autonómicas y locales, así como animamos a toda la sociedad, que sabemos que además tenemos una gran admiración por parte de una inmensa mayoría de esa sociedad, siendo una de las instituciones más valoradas en nuestro país, ¿no? Le pedimos que nos apoye en esa concentración para realmente demostrarle al gobierno que ante todo, y lo que nos ofende, ya no es solo este proyecto de reforma, sino que para este proyecto de reforma no haya contado con los principales actores de esta ley, que somos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es como si el gobierno quisiese construir un puente y no contase con un arquitecto. Pues seguramente al final ese puente acabaría cayéndose. Pues en este caso no vamos a hablar de que se pueda caer un puente, estamos hablando de algo mucho más grave, que lo que se puede caer es la seguridad de todo un país. Y efectivamente ha habido ya partidos políticos y bueno, personas responsables políticos que ya han dicho que apoyan también esta manifestación. Desde el ámbito social también lo apoyan, como bien nos dice Pablo Pérez. Y quería preguntarle, ¿se pretende que paralice esta reforma en el caso de que el gobierno dijera algo que creemos que quizá pudiera llegar a decir? ¿Qué es lo que le dirían los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Consensuar una ley? ¿Mantener la ley que hay? ¿Qué querría la policía en Pues este caso? efectivamente nosotros Nieves estamos trabajando en lo que era esa ley, en lo que entendemos que sí se puede o sí se debe modificar también de esa ley y presentaríamos, no únicamente vamos al hecho de decir no queremos que se reforme esta ley, queremos continuar con la misma. No, sí es cierto que hay ciertos puntos que se pudiesen mejorar y de hecho nuestros expertos están analizándola punto a punto para plantear una alternativa, ¿no? a esa reforma. Pero vamos, es lo que estamos diciendo ahora mismo. No contamos, en este caso, con que pueda paralizarse debido a la mayoría que tienen en el Congreso de los Diputados ahora mismo, Unidas Podemos y el PSOE, ¿no? Pero lo que sí quería decir desde aquí, Nieves, y quería dejar muy claro, es que todo esto no queremos que se politice. O sea, sí es verdad que hay grupos parlamentarios que han dado su apoyo a estas movilizaciones, pero no queremos que se politice esta manifestación. Es una manifestación de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una manifestación de policías de toda España. Y nosotros, lo hemos dicho desde un principio, somos apartidistas, no a políticos, sino a partidistas. Y sobre todo luego en el ejercicio de nuestras funciones sí que somos apolíticos. ¿Vale? Cada uno, a nivel particular, podrá tener la ideología que considere oportuna,
Pero sabemos y tenemos todos muy claro que una vez que nos ponemos el uniforme, lo que somos profesionales, nos debemos a nuestro uniforme y dejamos de lado cualquier ideología y cualquier vinculación con ningún partido político en este caso. Pues hay que tener muy en cuenta la precisión que ha hecho y creo que es muy importante que no se politice porque esto está lejos de la política, aunque haya sido con el acuerdo de los dos partidos de gobierno y luego el apoyo que pueda tener en el Congreso, pero que la movilización ante este proyecto de ley, que efectivamente es algo de las policías, me parece muy bien y que no tiene nada que ver con la política, porque luego se llenan las redes con a ver quién lo dice más, quién apoya más. Me parece que está muy bien que lo recuerde. Y bueno, yo sin más querría decirle que el día 27, en esa macro manifestación que se prevé, como bien dice, histórica por el apoyo que tiene de todas las policías y que va a ser masiva, que sirva, ¿no? que sirva para una llamada de atención, que creen será escuchada. Yo vuelvo otra vez a insistir porque va a ser una movilización histórica y que se quiere, ¿no? que sea escuchada, porque lo que sorprende, y no es politizar ni muchísimo menos, es que el exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que ya se había ido y había estado bastantes meses en silencio, justamente cuando llega este proyecto de ley es cuando se le está hablando, ¿no? Y parece que quiere llevar otra vez la voz cantante del gobierno y quizá pueda indicar que no va a haber negociación. Hombre, evidentemente, como te he dicho, Nieves, nosotros creemos que va a ser difícil esa negociación, prácticamente imposible. Siempre queda un hilo de esperanza, ¿no? De que realmente se nos pueda escuchar. Pero como bien has dicho, nos sorprende que sea además en este caso el ex vicepresidente quien salga a criticar ciertas cosas cuando fue pues, el rey de los scratches, cuando fue el rey del jarabe democrático. Y una vez que se sentó en el sillón del gobierno, vimos cómo ponía el grito en el cielo por una pintada a kilómetros de su casa, donde se le dominaba pues, bajo el lema de un animal, ¿no? Un roedor, no lo voy a calificar sinceramente, o cómo tuvo cortada la vía pública delante de su domicilio sin dejar pasar ni siquiera a los vecinos por miedo pues, a esos scratches y ese jarabe democrático que él tanto vendió en su momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que prestarle poca atención a esta persona. Creo que ya no está en el mundo de la política. Sus opiniones son opiniones particulares y desde nuestro punto de vista, pues bueno, todo es respetable. Otra cosa es que compartamos, ¿no? Que evidentemente no las compartimos para nada. Entonces, bueno, desear que realmente se nos tenga en cuenta, sobre todo que se tenga en cuenta a sindicatos, asociaciones profesionales y resto de organizaciones que representan a todas las policías de España para tratar de llegar a un acuerdo en la reforma de esta ley, que sí que entendemos que hay cosas que reformar en la misma y que evidentemente les plantearemos ese proyecto de reforma para que lo estudien, lo analicen y vean si podemos llegar a un consenso entre todos, que creo que va a ser lo más adecuado. Pues muy bien, me parece fenomenal. Ojalá se escuche. No es una movilización por movilización solamente, sino que tienen también su trabajo hecho para poder consensuar, que disponga el gobierno de alternativas, como bien dice. Yo, sin más, agradecer mucho la presencia y me quedo con el logotipo que tiene detrás de usted, ¿no? Con nuestra justicia, que está muy bien y que es ciega, que Jupol hace justicia. Nuestra bandera, que es la que defendemos, evidentemente, la bandera nacional y sobre todo a nuestros compañeros de Policía Nacional y al resto de compañeros que podamos dar la cara por ellos. Así lo haremos a lo largo de toda nuestra carrera. Pues muy bien, y esa justicia que, como bien pone, es ciega. Tiene los ojos vendados y la policía está para todos los ciudadanos. Pues bueno, esperaremos a ver qué acontece el día 27 y estaremos en ello para ver qué ocurre al final con este proyecto de ley. Otra vez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nieves. Un saludo y muy buenas tardes. Un saludo. Adiós.